Que el Señor le siga bendiciendo en esta mañana. Usted se goza cuando viene a la casa de Dios, o lo hace por religión, lo hace porque me enseñó mi papá, porque tengo un patrón mental que me dice que los domingos tengo que ir a la iglesia, o usted viene de verdad con un corazón anhelante por la presencia de Dios. Deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo pueda hablarnos el corazón de la iglesia. Hay mucha necesidad, el pueblo tiene mucha necesidad. Si yo le empiezo a preguntar a cada uno si tiene alguna prueba, alguna situación, algo específico, yo sé que todos me van a decir algo. Y yo deseo que el Señor nos pueda enseñar esta mañana qué tenemos que hacer, qué podemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, redimidos por la sangre del Cordero, para tener una fe genuina, una fe de calidad. Este es parte de la serie que en los últimos 2 domingos, y este es el tercero, en donde se ha tratado acerca de la fe. La fe es un tema muy profundo, tiene muchas aristas, muchas áreas en las cuales podemos aplicarlas, pero en mi caso, lo que me corresponde a mí es hablar acerca de esa fe que nos ayuda a nosotros a alcanzar las promesas de Dios. Vivimos en un mundo, en una realidad que constantemente nos presenta pruebas, nos presenta circunstancias difíciles, y solo la fe en el Hijo de Dios, solo una fe de calidad, una fe basada en Cristo Jesús, nos puede dar las herramientas necesarias para salir vencedores. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, por esta oportunidad que tú me das de presentar al pueblo tu palabra, Señor. Clamamos delante de ti que en este momento, Señor, venga alimento del cielo a tus hijos y a tus hijas, Señor. Que en esta casa siempre haya alimento espiritual, Señor. Habla al corazón de tu pueblo, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Capítulo 9, verso 14. Y vamos a leer rápidamente. Esta historia la podemos encontrar también en Mateo 17 y en Lucas capítulo 9. Yo voy a estar mencionando pasajes diferentes, pero de la misma historia, tanto de Mateo como de Marcos. Porque al ver los diferentes puntos de vista, las 2 historias o las 3 historias, podemos tener un panorama más completo de esta experiencia que tiene el Señor Jesús con sus discípulos y cuál es la enseñanza que nosotros podemos extraer en esta mañana. Leo para ustedes rápidamente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Marcos 9:14, por favor, 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, si puedes creer. Iglesia, si puedes creer,
Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Cómo podemos entender una fe real, genuina, que nos ayude a vencer y a enfrentar las situaciones que vivimos todos los días? Tenemos pruebas, algunas pequeñas, algunas muy grandes, fuertes. ¿Qué es una fe genuina? En 1 Timoteo 1:5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida. Quiero dedicar estos momentos a hablar específicamente de aspectos que en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, nos ayudan a potenciar y hacer crecer nuestra fe. Y así como hay factores que ayudan a crecer nuestra fe y a fortalecerla, hay cosas que si dejamos de hacer o que si hacemos, también afectan nuestra fe. Leyendo el mismo pasaje en Mateo, verso 20, el capítulo 17, cuando los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos ayudar a este hombre? No pudimos echar fuera a este demonio. El Señor les dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cualquiera pensaría tener algo como un grano de mostaza es algo muy pequeño, que no tiene valor, o sea, una semilla de mostaza. Pero en temas de fe, el Señor compara nuestra fe, que si tuviéramos la capacidad de desarrollar fe como un grano de mostaza, tendríamos la autoridad de decirle a un monte: pásate de aquí a allá, y nada nos sería imposible. Ahora el reto es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tener fe? Porque a veces, no sé si a usted les pasa, pero cuando uno lee esa palabra y dice como un grano de mostaza, como que lo reta a uno, porque cuando uno tiene pruebas y le cuesta ver la solución de Dios: Señor, no puedo siquiera tener fe como el tamaño de un grano de mostaza. Es eso. Pero en la respuesta que da el Señor podemos encontrar claves que nos ayudan a desarrollar esa fe. En Juan 15:7 el Señor dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De eso se trata la fe, poniéndolo así muy sencillo, la fe en que en este momento nos ocupa. Pedir por aquello que necesitamos, por aquello que deseamos, y que sea hecho, ¿sí o no? Correcto. Pero el Señor pone condiciones. La primera de ellas es: si permanecen en mí. ¿Qué es permanecer en Jesús? Sinónimos de permanecer es establecerse, habitar, residir, vivir. Y oiga lo que dice el Señor: vivir en mí, vivir en Jesús, no con Jesús, en Jesús. ¿De qué se trata vivir en Jesús? Les quiero leer un ejemplo que para mí desde niño me marcó. Les voy a leer una palabra en donde podemos reflejar qué es vivir en Jesús. Un hombre que, a pesar de sus defectos
a pesar de sus limitaciones y los pecados que comete en su vida, tiene un corazón con una claridad tremenda de lo que es vivir en la presencia de Dios. Salmo 63, se los leo para ustedes. Pongan atención en estas palabras, se los pido por favor. Dice así: Dios mío, eres tú y de madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu gloria, para ver tu poder, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida y mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Estas palabras no pueden salir de un corazón que no sabe vivir en la presencia de Dios. ¿Quién es David? ¿Qué hizo David? Todos conocemos la vida de David, sus victorias y sus fracasos. Pero antes de que él se diese a conocer a su pueblo, a su gente, cuando estaba cuidando las ovejas de su papá, cuando solo estaba él y sus ovejas, cuando nadie más lo veía, ahí estaba el Señor teniendo intimidad con ese muchacho. No estaba en un altar, no estaba en la corte del rey, estaba allá detrás de las ovejas de su padre. Y ahí, en medio de ese lugar, el Señor lo conoce. Por eso cuando él viene a entregar comida a sus hermanos cuando estaban en la batalla, peleando contra los filisteos, y estaba aquel gigante retando al ejército de Dios, todos llenos de temor, todos llenos de miedo, me imagino que una fuerte presencia del diablo a través de ese hombre, intimidando a todo el ejército de Israel. Nadie se atrevía a dar un paso adelante y a enfrentársele a él. Pero había un muchacho, un humilde pastor de ovejas, cuyo corazón estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, que veía las cosas de manera diferente. La forma en como David veía a ese gigante no era como los demás la veían. Todos veían un monstruo como de este tamaño, de acá, de ahí al suelo, acá, forrado con su armadura, con armas que solo él podía manipular porque nadie más tenía la capacidad y la fuerza para levantarlas. Pero David tenía una visión diferente, una visión que había sido transformada por la constante visita en la presencia de Dios, por la constante intimidad con la presencia de Dios, que transforma nuestra forma de ver, que transforma nuestro corazón, que transforma de ver la realidad que nos rodea. No vemos como la gente común y corriente ve la realidad. La vemos a través de los ojos de Dios, a través de lo que nos imparte su Espíritu cuando tenemos relación diaria con Él. Saúl, asustado, dijeron: muchacho, ¿qué vas a hacer con semejante gigante, experto en batalla desde su juventud? Este será como aquel oso o aquel león que venía a robar las ovejas de mi padre y yo los mataba. Así será este incircunciso en mis manos, porque Jehová lo entregará en mis manos. Porque permanecía en la presencia de Dios. Segundo, mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras permanecen en vosotros. ¿Permanece la palabra de Dios en usted? Y yo no me refiero de que usted venga y escuche un mensaje, un sermón aquí los sábados o los domingos, o encienda el radio, donde puede escuchar usted mejores predicadores, o un predicador que le guste.
O que usted antes de acostarse abra la Biblia, lea un pasaje, Señor, qué lindo, y se duerme. Si esa es su experiencia con la palabra de Dios, con todo respeto le digo, eso no es que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón. Salmo 112, verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita usted haciendo muchas cosas, me imagino. Comiendo, durmiendo. Un pasatiempo que usted tenga, haciendo deporte, o escuchando música, leyendo un libro, juegos de video. El pasatiempo que usted pueda mencionar, usted lo hace porque usted encuentra deleite en eso, porque usted se divierte. Yo le pregunto, ¿usted se deleita en la palabra de Dios de la misma manera o incluso aún más profundo que aquello en lo cual usted invierte su tiempo? Encontramos deleite cuando vemos las promesas de Dios, que Dios majestuoso en su infinito poder y majestad se vuelve hacia nosotros. Y cuando vemos ese amor, esa misericordia, esa gracia divina que surgen de las páginas de la palabra de Dios y que llegan a nuestra alma, ¿se regocija usted en eso? ¿Se deleita? ¿O simplemente lo pasa y qué lindo y ya? Aquel que tiene su deleite en la palabra de Dios, dice el verso 7 del Salmo 112, no tendrá temor de malas noticias. No dice que no vendrán malas noticias. Dice que cuando vengan las malas noticias, no tendrá temor. Porque su corazón está firme, confiado a Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Porque ha encontrado su deleite en la palabra de Dios. En el mismo pasaje de esta historia, pero ahora en Mateo 17, verso 20, el Señor le responde a sus discípulos el por qué no pudieron echar fuera ese demonio. Él les dice, verso 20, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Diréis a este monte. Ahí implica una acción. ¿Cuál es esa acción? Abrir nuestra boca y pronunciar una palabra que vaya de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Si somos honestos con nosotros mismos y nos examinamos, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? En un momento en donde tenemos meses que todos los días en las noticias hablan sobre crisis fiscal, sobre crisis económica, que si no pasa este paquete fiscal nos lleva a la trampa como país. Constantemente. Y usted habla con su gente, con su familia. Uy, sí, es que, sí, ¿qué pasará si no pasa este tema de ahí? ¿Qué fregado va a estar esto? O usted dice, como dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Él es mi sustentador. Él me sostendrá de su mano derecha y no me soltará. Que Él tiene cuidado de su pueblo. ¿Cómo estamos hablando? Si queremos desarrollar una fe, debemos examinar cómo estamos hablando. Si usted tiene un hijo o una hija, por mencionar alguna situación, que es un dolor de cabeza, que se ha apartado, y cada vez que lo ve decís, condenado, ¿dónde andabas? O usted se levanta en la madrugada clamando a Dios, declarando libertad por ese hijo, por esa hija, declarando yo veré a mi hijo sirviéndole al Señor.
Yo veré a esa hija, a ese hijo, o veré a mi esposo, a mi esposa sirviéndole al Señor de pie aquí en la iglesia junto a mí, con mi familia, con el resto de mis hijos. O pronuncio palabra de maldición porque eso es lo que ven mis ojos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos confesando? El Señor les dijo, diréis a este monte, quítate y pásate de aquí a allá. Hemos visto 3 cosas: permanecer en Jesús, que sus palabras permanezcan en nosotros, nuestra forma de hablar. Cosas que potencian nuestra fe, que fortalecen nuestra fe. Pero el Señor agrega algo más. En el capítulo 9 de Lucas, donde se relata esta misma historia, en el verso 1 inicia así: Jesús les dio autoridad a sus discípulos, todo poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Y unos versículos después se encuentra con que sus discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Entonces ellos extrañados: Señor, pero si tú nos diste autoridad, ¿por qué ahora no pudimos? ¿Por qué ahora no pudimos? Este género, el diablito que tenía ese muchacho no era un soldado raso, no era cualquiera. Discípulos trataron de sacarlo y el diablo dijo: no salgo, y no se fue. Hasta que vino Cristo y con solo mirar al Señor ya empezó a manifestarse. Con solo la presencia de Jesús. Y el Señor les dice a sus discípulos: este género no sale sino con oración y ayuno. La palabra ayuno, como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Qué rico es comer. Y más de uno está esperando salir de aquí para ir a almorzar bien rico con la familia, gozarse. Y qué rico es comer, ¿sí o no? Amén. ¿Es rico? Pero el Señor nos pide ayuno y oración. El ayuno es renunciar a mi carne, a mi deseo. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivimos nosotros, no solo de pan físico vive usted como hijo o como hija de Dios. Así como usted saca tiempo todos los días para alimentar su cuerpo, alimenta usted su espíritu. Ayuna. Yo creo que el ayuno es uno de los temas más olvidados en las enseñanzas de la iglesia en este momento. Pero si queremos ver la gloria de Dios, cuando vengan problemas y circunstancias que definitivamente nos demanden un mayor sacrificio de nuestra fe, que a pesar de que busquemos a Dios, a pesar de que meditemos en la palabra de Dios y la estudiemos, a pesar de que nos cuidemos de la forma en que hablamos, todavía no es suficiente para ver la gloria de Dios. Aquí Jesús les dice: bueno, ayunen para que vean mi gloria, mi poder. Si Jesús a la hora de iniciar su ministerio ayunó 40 días para volver lleno de poder y de gloria, ¿cuánto más usted y yo? Y no le estoy diciendo que se meta mañana a un ayuno de 40 días, no es eso. Un ayuno es guiado por el Espíritu Santo. Si es un día, es un día. Empiece, yo lo invito. Yo sé que es difícil, pero yo lo invito en el nombre de Jesús. Ore. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida de una manera como nunca antes la ha visto, busque a Dios en oración y ayuno. Poco a poco, mediodía, 6 de la tarde, un día,
día y medio, y ahí va. Conforme el Señor le vaya dirigiendo y conforme usted se vaya acostumbrando a eso. El ayuno es una práctica básica. Si Jesús ayunó, usted y yo no necesitamos ayunar. Somos mejor que Jesús. A veces el silencio habla más que muchas palabras. Y yo creo que el Señor está lanzando un reto esta mañana, en esta parte, en esta área. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo. Negarse a uno mismo es cerrar la boca. Cuesta, sí, pero queremos agradar a Dios. Queremos ver su gloria en nuestra vida. Cosas que afectan nuestra fe, que perjudican nuestra fe. Lo primero que el Señor les dice cuando escucha que este hombre viene a decirle: Señor, traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Escuche la reacción que tiene Jesús. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Escuchen las duras palabras que Jesús pronuncia. Imagínese usted que llega donde el pastor o la pastora a presentarle una petición de oración y que don Jorge le diga: uy, es que ¿hasta cuándo voy a soportarlo a usted? Yo creo que si don Jorge o doña Elizabeth harían eso, no tendrían ovejas aquí, nada. Pero eso lo dijo Jesús. Duras palabras. Generación incrédula y perversa. Porque no creen en mis palabras. No creen en mis palabras y para mí eso es perverso. Porque me están poniendo como mentiroso. Porque lo que yo les digo ustedes no lo creen. Entonces, ¿qué me hacen a mí? Un mentiroso. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Me imagino que los discípulos hicieron así, chiquititicos. Bendito Dios, que la misericordia de nuestro Señor es para siempre. Es para siempre su misericordia. Él nos tiene paciencia y tolerancia. Debemos confesar nuestra incredulidad. El Padre dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, ayúdame. Cuando confesamos nuestra debilidad y pedimos ayuda, es que sin Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es a través de la ayuda del Señor y del Espíritu Santo que podemos alcanzar esa fe. Confesar, si en nosotros hay dudas, confesemos nuestro pecado. Seamos sinceros: Señor, quiero creer, pero me cuesta, ayúdame. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El fundamento de la fe, la piedra base de la fe, como quiera llamarlo usted, lo básico de la fe, de esta fe que estamos hablando, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay cosas que nos afectan y que atentan con que esta palabra se cumpla. Aumentar nuestra fe fundada en la palabra de Dios. En Mateo 13 el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, donde el sembrador va tirando la buena semilla y alguna semilla cae en el camino, sobre los pedregales, sobre los espinos y sobre buena tierra. Y después que el Señor da esta parábola, da una explicación, la interpreta. Y me quiero referir a esa interpretación que hace el Señor Jesús de las cosas que roban la palabra de Dios. Tomando como base que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué afecta nuestra vida para que la palabra de Dios sea robada de nuestro corazón?
Mateo 13, verso 19, lo primero que el Señor dice es: no entienden la palabra. Usted escucha, medio entendió, no entendió, y se fue así, no se preocupó por ahondar, por profundizar qué fue lo que decía, qué significaba eso. ¿Le interesa a usted aprender y conocer y entender lo que dice la palabra de Dios? Porque hay cosas que a veces son muy profundas y se nos complican. Bueno, a mí me pasa a veces. Entendemos la palabra de Dios porque dice que si no la entendemos, viene el malo y la arrebata. Viene Satanás y con cualquier cosa le quita la palabra de Dios. Josué 1:8 le dice el Señor a su siervo: ya Moisés murió, ahora le corresponde a Josué introducir al pueblo a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué producirá esto? Entonces, ¿qué va a producir esto? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra. Verso 21, la palabra no tiene raíces. No tiene raíces. Entonces cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba en la vida, tropezamos porque la palabra de Dios no tiene raíz en nuestro corazón. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y de nuevo se repite: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque tiene raíz profunda en el corazón del hombre y de la mujer. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que produciremos frutos. Que cuando venga la aflicción no nos moverá. Cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, estaremos firmes porque la palabra nos sostiene. Por último, el Señor menciona en el verso 22 de Mateo 13 dos cosas que atentan con nuestra fe: el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El afán de este mundo. Yo creo que todos nosotros nos afanamos por algo. Por nuestros hijos, por el trabajo, por salir adelante. Hay que pulsearla en esta vida, ¿sí o no? Y cuesta. Hay que pulsearla. El Señor nos dijo: ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Y en eso estamos todos los días. Pero una cosa es salir a trabajar y procurar el bien de nuestra familia. Y otra cosa es el afán. ¿Qué es el afán? Es una actitud de entregarse a una actividad con todo su interés. Con todo su interés. ¿Por qué se está afanando usted hoy? O permítame cambiar la pregunta o el tiempo. ¿Por qué se va a afanar usted mañana, lunes, cuando empiece a trabajar? ¿O su afán es buscar de la presencia de Dios? Señor, yo voy a ir a trabajar, pero yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a proveer. Yo sé que tú conoces mis necesidades. Yo sé que tu mirada está sobre mí, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Y yo confío en ti. Yo sé que tú me guardas, que tú los guardas a ellos. Yo no me afano por eso, porque yo sé que el Señor tiene su mano poderosa encima de mis hijos y los guarda y los cuida. Yo sé que el Señor cuida mi trabajo y el de mi esposa. Y si cambiamos de trabajo, o sea que nos echen o que cierre la empresa, yo sé que Él me va a guardar, que Él va a proveer. En Mateo 6, 25 al 33, el Señor es muy claro. Los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, se preocupan por esas cosas.
por el vestido, por la comida, por lo material. Y el Señor les dice, pero con ustedes busquen primeramente mi reino, búsquenme a mí, póngame a mí como su prioridad y verán mi provisión en su casa, en su vida, en su hogar. No cambies las prioridades en tu vida. No las cambies, busca al Señor hoy, mañana, pasado mañana, siempre, cada día, y el Señor se encargará de proveer tus necesidades. No te afanes por las cosas de este mundo, el Señor tiene cuidado de ti. El engaño de las riquezas. Ojo que no dice las riquezas, dice el engaño de las riquezas. Las riquezas tienen un riesgo. Y por eso el Señor a veces no prospera a alguien, porque sabe que si lo prospera, lo pierde. A veces estamos orando, Señor, que me salga este negocio y que yo voy a vender esto y voy a ganar tanto y aquí y allá y hacemos números y un montón de cosas. Pero el Señor está viendo su corazón. Y Él sabe que si lo bendice de esa manera, como usted lo está pidiendo, va a resultar en un perjuicio peor. El afán por las riquezas. El engaño de las riquezas puede dar un sentimiento de autosuficiencia. Tengo tanto dinero que ya no ocupo de Dios, solo me la juego. Quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el dinero. Y peor, nos volvemos unos idólatras. Salmo 62:10 dice, si se acumulan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada como un muro alto en su imaginación. Y el Señor Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es su afán el día de hoy? Resumiendo, una fe genuina se trata de poder creer y admitir que necesitamos la ayuda de Dios. Cuando estamos llenos de dudas, confesar que fallamos delante de Él y pedir su ayuda para que Él nos levante. Para conseguir una fe fuerte, vigorosa, que nos ayude a triunfar cada día, permaneciendo en Jesús, que su palabra permanezca en nosotros, cambiando nuestra forma de hablar, teniendo una vida de oración y ayuno. Y cosas que afectan nuestra fe, la incredulidad no confesada, no entender la palabra, que la palabra no tenga raíces en nuestro corazón, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Yo espero que esto que hemos hablado, usted pueda tomar consejo y a partir de ahora, cuando usted sienta una prueba difícil, examine esos 4 puntos. Señor, te busco. Señor, leo y medito en tu palabra. ¿Cómo estoy hablando? Te busco en oración y ayuno. Aspectos muy claros, muy puntuales, pero que si los cumplimos, si nos dedicamos a la práctica de estos ejercicios espirituales, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Le pido que por favor se pongan sobre sus pies. No sé si alguien en este momento tiene una situación específica, algo por lo cual ha estado batallando, por lo cual ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Hoy el Señor nos lanza el mismo reto que le lanzó a aquel papá. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Por favor, cierren sus ojos. Y si usted de verdad tiene una petición especial, tiene una circunstancia que está pidiéndole al Señor, Dios mío, ayúdame, levante su mano. Levante su mano creyendo que Dios está aquí en esta mañana y Él conoce su necesidad.
Él conoce su necesidad. Señor, yo vengo orando por tu pueblo. Yo vengo orando por cada hombre, por cada mujer, por cada joven. Conoces el corazón de tu pueblo, Señor, y a veces nos cansamos. Nos cansamos porque ha sido mucho el tiempo que no hemos visto una solución clara y nuestras fuerzas se agotan. Pero hoy, Señor, levanto yo mi mano, levanto mi mano, Señor, y si en mi corazón ha habido incredulidad, si en mi corazón ha habido duda, Señor, te pido perdón y clamo, Señor, para que tu Espíritu Santo me ayude, para que tu Espíritu Santo me ayude a creer en tu palabra, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor, sin ningún ápice de duda, como un niño, Señor. Quiero ser como un niño en los brazos de su papá. Quiero sentirme seguro en ti. No tengo más a dónde ir. No hay otro lugar. No hay ninguna persona. No hay ninguna otra solución. Eres tú, Señor. Es tu presencia. Es tu gloria en mi vida. Espíritu de Dios, ministra a tu pueblo en esta mañana. Tú conoces las necesidades. Tú conoces las necesidades, Señor. Con el permiso del pastor, si usted de verdad quiere pasar acá adelante, yo lo invito. Si usted quiere poner en las manos del Señor sus cargas, pase adelante como un acto de fe. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios, porque yo sé que tú nos has hablado, Dios, porque yo sé que tu palabra llega a nuestro corazón y no vuelve a ti vacía. Sella estas palabras, Señor, en el corazón de tu pueblo. Sella estas palabras en el corazón de tus hijos, Señor. Ven confirmando tu palabra en el corazón de tus hijos. Ven confirmando tu palabra, Señor, dándoles convicción de que hay respuesta en el nombre de Jesús. Ven tratando con nuestras vidas en esta mañana, Señor, para hacer un compromiso de ahora en adelante, de buscarte a ti, de cambiar nuestra forma de vivir, de cambiar nuestra forma de vivir nuestra fe, de buscarte a ti, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en esta mañana. Trae, Señor, trae consuelo. Renueva las fuerzas al que no tenga ningunas. Al que está cansado, Señor, levántalo. Si tú crees que la situación que estás viviendo no tiene solución, hoy está Jesús aquí. Hoy es el día en donde puedes ver la gloria del Señor en tu vida. Aquel muchacho quedó como muerto y todos decían está muerto, pero el Señor lo levantó. La situación que para sus ojos está muerta, no tiene solución, el Señor te levanta de ahí donde estás. Señor, creemos tu palabra y te damos honor y gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, gracias.